Y oyendo Jesús, hablando de la muerte de Juan, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto, la hora ya pesada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Pero Jesús les dice: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Y él le dijo: traédmelos acá. Y entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar y aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, se asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron la noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaba que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva, ella es eficaz, y ella cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado. Por lo tanto, Señor, sabiendo que nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestros oídos son falibles y muy distraídos, dañados por el efecto del pecado, te rogamos que nos dé la atención necesaria, que tu Espíritu aplique las verdades, que ilumine nuestro entendimiento, que abra nuestros ojos espirituales, que abra nuestros oídos espirituales, y que formes en nosotros un corazón dócil donde esta semilla pueda caer y dar fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Para la gloria de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Puedes sentarse, iglesia. Si algo podemos tener claro es que todos los que estamos aquí hemos vivido momentos difíciles,
donde nos sentimos insuficientes. Precisamente estas semanas pasadas puedo identificarme con esto, donde uno se siente tan inútil, tan insuficiente ante un diagnóstico, ante una enfermedad, ante la vida que se nos va de las manos. Y tal vez eso usted lo ha vivido por medio de un problema de salud, algún problema económico, una crisis familiar, donde nos encontramos en un punto donde decimos: yo no doy lo suficiente para esto. Yo me siento impotente ante esto. Nos volvemos que infantiles en la fe. Nos volvemos que no podemos hacer nada, inútiles. Hasta ese punto donde muchas veces tú y yo nos hemos encontrado, es el punto donde Dios lo utiliza para revelarse a sus discípulos de una manera en la cual nunca se había revelado. Son esos momentos de impotencia, son esos momentos de debilidad, son esos momentos de insuficiencia donde el Señor nos lleva para que podamos encontrar en el escenario perfecto de la prueba y de lo imposible el poder y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos visto las semanas pasadas donde el reino comienza por medio de una persecución, muerte de Juan el Bautista, es decapitado por decir la verdad, es decapitado por defender el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es decapitado por decir aún en los lugares de gobierno lo que estaba mal. Este Juan comienza como el primer hombre mártir del reino de Dios. Lo matan por causa del nombre de Jesucristo, aquel precursor que venía a prepararle camino al Señor. Ahora hay un cambio de escena donde Jesús quiere fortalecer la fe de los discípulos. Recuerda que los discípulos acaban de escuchar de que Juan había muerto. Los discípulos vienen donde Jesús y le dicen: Jesús, Juan murió, acaba de ser decapitado. ¿Qué es lo que probablemente estaba ocurriendo en la mente de los discípulos? Bueno, la duda, probablemente venía el temor, probablemente su fe iba a ser débil. Pues Jesús utiliza 3 escenas en este pasaje para fortalecer la fe de los discípulos y mostrarle a los discípulos que Él era el Rey Mesías prometido que habría de venir. Y Él está utilizando estas 3 escenas para decirle: yo soy Dios, yo soy el Dios que el antiguo pacto reveló, que hoy yo lo muestro como el mejor libertador que el antiguo pacto había dicho de mí. Y mira lo primero, la primera escena en la cual se encuentra Jesús. Jesús acaba, como acabamos de ver, de recibir la noticia de la muerte de Juan. Se retira para estar a solas. La multitud le sigue y Él tiene compasión de esa multitud. Jesús probablemente estaba muy cansado al estar ejerciendo el ministerio. Estaba agotado, llevaba tiempo ya enseñando, sanando enfermos, y como todo ser humano, porque Jesús también, aunque era todo Dios, también era todo humano, había cansancio, al punto de que la gente lo comienza a seguir. Probablemente lo comienza a seguir por beneficio. ¿Cómo le puede Jesús darle un milagro o X cosa? La gente comenzó a seguir a Jesús de esta manera. Y mientras que estaban allí, los discípulos se dan cuenta: ok, ya está haciéndose tarde y tenemos a un montón de personas detrás de Jesús. La mente egoísta, yo creo que podamos ver este contraste, la mente egoísta de los discípulos versus el corazón compasivo de Jesús en este relato. La gente está alborotada, está detrás de Jesús, mucha gente. Él se retira en una barca para descansar, agotado, probablemente cansado como hombre, y llegan los discípulos
donde Jesús. Y él le dice, los discípulos le dicen: aquí hay un problema, Jesús. Y es que hay mucha gente detrás de ti. Despídelos. Mira la mente egoísta, ¿no? Despídelos porque no tenemos lo suficiente. Esta gente tiene hambre, está cansada. Hermano, si había alguien que estaba más cansado que los discípulos, ¿quién debía ser? Jesús. Pero discípulo al fin, hombre al fin, egoísta al fin, pecador al fin. El punto es: despídelo. No tenemos lo suficiente. Mira lo que Jesús le dice: dadles vosotros de comer. Versículo 16. Yo me imagino a los discípulos mirándose entre sí. ¿Cómo? Aquí hay una multitud de personas y tú nos estás diciendo que nosotros les demos de comer. Jesús igualmente cansado, los discípulos también cansados. Jesús estuvo dispuesto a sacrificar el descanso para satisfacer a los necesitados. Los discípulos no. Los discípulos son como nosotros, que hay veces que podemos tener una visita y ya le hemos servido, ya hemos hablado y ya estamos cansados porque hemos tenido un día de trabajo y comenzamos a bostezar a ver si entiende, a ver si se va. Comenzamos a mirar el reloj, ¿no? Eran los discípulos como nosotros. Ante esta necesidad queremos que la gente se vaya. Y mira el punto que Jesús los quiere llevar. Los quería llevar a ellos y en muchas ocasiones nos lleva a nosotros. Jesús dice: yo voy a servirle, pero yo no solamente les voy a servir, yo quiero que ustedes les sirvan entendiendo que ustedes no tienen la capacidad de hacerlo, pero yo les voy a dar a ustedes la capacidad de hacerlo para que dependan de mí. Ustedes dependan de mí. ¿Qué vamos a hacer con los discípulos? Despídanlo. Con la gente que está siguiendo, despídanlo. Y Jesús le dice: no, ustedes son los que les van a dar de comer. ¿Cómo le vamos a dar de comer? Aquí está la primera incapacidad. No podemos. Se vuelven a Él. ¿Se da cuenta? En medio de nuestra incapacidad, Dios nos lleva a puntos como estos para que se volvieran a Él. Recuerda que Jesús se les quiere revelar a ellos como Rey Mesías. Ellos tienen todavía la incertidumbre de lo que le pasó a Juan y están en esa batalla de qué va a pasar con ellos. Y Él se les quiere revelar para que pusieran su confianza en los recursos de Jesús y no en los de ellos. En el reino no se lleva a cabo por recursos humanos, se lleva a cabo por recursos divinos. Y Dios va a usar los recursos divinos para que los hombres puedan depender de Él. Y Jesús lo mira y le dijo enfáticamente: no hay necesidad de que ellos se vayan. Ustedes que están viendo este problema bajo ojos terrenales, no hay comida, que se vayan, porque no hay McDonald's, no hay nada para comer, no hay fast food. Ustedes suéltenlo, que se vayan. Esos son ojos terrenales. Jesús dice: ustedes le van a dar de comer y no hay necesidad de que se vayan. Los discípulos dicen: mira, esto es lo único que tenemos. Lo único que tenemos es 5 panes y 2 peces. Ok. ¿Y ustedes piensan que eso es poco para las manos de Dios? ¿Ustedes piensan que lo que ustedes tienen es insuficiente para poner esos recursos en mis manos? En tu insuficiencia, dame lo que tienes, que yo voy a hacer con lo que tienes lo que es imposible para ti con lo que tienes en las manos. Y ese es el primer punto que yo quiero que podamos ver. Jesús satisface las necesidades en nosotros con los medios en los cuales nosotros no podemos hacer. Tú tienes 5 panes, tú tienes 2 peces, con esto es imposible multiplicar, alimentar la multitud. Y Jesús no comienza a repartir los panes y los peces. Jesús se los da a ellos. Y ellos comienzan a repartirlos. Jesús no repartió nada.
Y ahí comienza, usted puede imaginarse ese milagro de la multiplicación. Recuerda que Jesús se le está revelando a los discípulos como rey. Y él está usando una escena muy familiar para aquellos que conocían el antiguo pacto. ¿Quién fue el que Dios utilizó en medio de una imposibilidad de comida? Venían de Egipto, no tenían que comer, y Dios le hizo caer pan del cielo. ¿Quién es ese personaje en el antiguo pacto? Moisés. Jesús, en el establecimiento del nuevo pacto, de igual forma como el pueblo de Israel estaba en la imposibilidad de comida, Jesús está comenzando su ministerio en el mismo cuadro que el Moisés del antiguo pacto. Hoy el perfecto y mejor Moisés, que alimenta y sustenta a su pueblo. En el Evangelio de Juan, en este mismo contexto, es donde Jesús le dice: yo soy el pan de vida eterna, el que comiere de este pan no tendrá hambre jamás. Hablando de él espiritualmente, Jesús se le está revelando a sus discípulos como el perfecto y mejor Moisés, aquel que no solamente multiplica el pan, aquel que se hace pan para su pueblo, para que su pueblo pueda ser saciados por él. Eso era lo que Jesús le quería mostrar aquí. Más allá de un milagro de multiplicación, que sí fue un milagro de multiplicación, la enseñanza principal es que los discípulos pudieran ver a Jesús como el perfecto Moisés, que iba a sustentar su vida, que iba a alimentar su vida, y que no dependía de los hombres, sino que él era Dios. Él es el perfecto Moisés. De cierto os digo, que no os ha dado Moisés, Juan capítulo 6 versículo 32, el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Aquí está lo que es Éxodo 16 cumplido en el perfecto proveedor, que es Cristo mismo, como el pan de Israel. Yo soy quien satisfago, discípulos, porque en particular esta fe estaba siendo fortalecida en los discípulos. Yo soy quien satisfago las necesidades de mi pueblo. Y eso sigue siendo una verdad hoy, iglesia. Él es quien satisface las necesidades de su pueblo, y Jesús las satisface por medio de él mismo. Él es el pan, él es el alimento que necesita su iglesia. Pero no solamente lo deja ahí. Jesús pudo haber satisfecho a los discípulos cayendo pan del cielo, pero eso no fue lo que hizo en esta ocasión. ¿Qué hizo en esta ocasión? Fueron los discípulos los cuales Jesús les dice: vayan ustedes y repartan el pan y repartan los peces. Es a través de nosotros, es a través de sus discípulos. Y si el objetivo hubiese sido solamente mostrar el poder, que era parte del objetivo, pero no solamente eso, Jesús levanta el pan, da gracias y llama a los discípulos a servir, sin repartir un solo trozo de pan. Y me llama la atención, iglesia, que las manos de los discípulos se volvieron en las manos de Cristo. Las manos de los discípulos se volvieron en las manos de Cristo, alimentando a su pueblo. ¿Usted puede entender el privilegio que tiene la iglesia del Señor? Somos el cuerpo de Cristo. Somos las manos de Cristo. Somos la voz de Cristo. Es la iglesia del Señor. Nadie tiene ese privilegio. Las manos de los discípulos eran las manos de Jesús, alimentando a aquella multitud hambrienta.
¡Qué privilegio Dios nos ha regalado! Los discípulos de Jesús es una extensión de la misericordia de Cristo y de la gracia de Cristo y de su poder aquí en la tierra. La iglesia del Señor, los discípulos del Señor, es la forma en que Dios alimenta a la multitud. Lo puede hacer de otra manera, claro. No nos necesita para hacerlo, claro. Pero le ha placido que tú y yo seamos sus manos en donde quiera que Dios nos ha puesto. Tú y yo somos sus manos, que Él utilice mi vida para la extensión de su misericordia en mi trabajo, en la escuela, en la plaza, en el parque, en mi familia, que Él utilice mi vida para yo ser una extensión de su misericordia. Porque lo que tengo no es mío, lo que tengo es del Señor. Como yo soy una extensión de esa misericordia a los demás. Y mira la abundancia de Cristo con 5 panes y 2 peces. Él no solamente sacia a la multitud que había allí, que probablemente podía llegar a, no sé, unas 8,000 personas probablemente. Él no solamente los sacia a ellos, sino que mira la matemática del reino. Poco en las manos de Cristo se convierte en mucho para la gloria de Dios. Poco en las manos de Cristo. Poco en las manos mías no significa nada. Pero poco en las manos de Cristo se convierte en mucho para la gloria de Dios. Primero que Jesús le quería enseñar a ellos en medio de este momento de insuficiencia es que me recuerda que no soy suficiente, Jesús lo es. Él es Dios, Él es el perfecto Moisés, Él es quien sustenta a su pueblo, Él es el alimento de su pueblo y Él va a cuidar a su pueblo hasta el día del fin. Número 2, la segunda escena que podemos ver en ese pasaje es como el rey, otra escena de imposibles. La primera escena era imposible alimentar, la segunda escena era posible vivir. Y mira la escena próxima, versículo 22 al versículo 33. Jesús envía a los discípulos al mar. Interesante. Él los envía al mar y Él se queda orando. Versículo 22 y versículo 23. Y mientras Jesús los envía, las olas, dice la Escritura, comienzan a azotar la barca. Y en la madrugada Jesús viene a ellos caminando sobre el mar. Esto no es simplemente un acto de poder. Ante la mentalidad judía, aquí hay 2 escenas que nos transportan al Antiguo Testamento. Moisés fue quien le dio el alimento al pueblo, pero luego de que los alimentó, los llevó a un punto donde no podían pasar. ¿Recuerda? Los llevó ¿a dónde los llevó? ¿A dónde los llevó Dios al pueblo? Al mar. Y los lleva al mar, y en medio del mar ellos están imposibilitados de ir. Jesús hace lo mismo como el perfecto Moisés. Jesús lleva a sus discípulos y Jesús es el que le dice: vayan a la barca y espérenme allí. Vayan, ustedes van a cruzar al otro lado. Versículo paralelo a esto dice que Jesús le dijo: vayan al otro lado. Bueno, aquí también lo dice: vayan al otro lado de la ribera. Es una orden que Dios le da. Ustedes van a cruzar al otro lado. Hermano, cuando Jesús dice que ustedes van a cruzar, ustedes van a cruzar. ¿Ok? Si Él dice que lo vas a hacer, es que ustedes van a llegar al otro lado. No es que van a intentar llegar allí. Ustedes van a llegar allí. Y mira lo interesante. Quiero varios puntos que podamos resaltar en este pasaje. Siendo Él soberano sobre nosotros. Y mira la soberanía de Dios. Jesús fue quien envió a los discípulos a la barca. Probablemente en algún momento, se entiende, ya estaba oscureciendo. Se entiende que probablemente debe ser entre las 7 y las 9 de la noche. Cuando Jesús les dice, ya había oscurecido, Jesús les dice a ellos: vayan allí a la barca
y crucen al otro lado. Ya era noche, las 9 de la noche aproximadamente. Y más adelante, el texto nos dice que Jesús caminó hacia ellos en el mar a la cuarta vigilia de la noche. Eso quiere decir que cuando Jesús va donde ellos, era aproximadamente entre las 3 a las 6 de la mañana. Esa era la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 a las 6 de la mañana. Esto significa que los discípulos estuvieron solo en la barca aproximadamente 6 horas, probablemente un poco más, mientras Jesús estaba en la montaña orando. Jesús se fue solo y dice: vayan ustedes a la barca, yo voy a orar. Mientras Jesús está orando, aproximadamente pasan 6 a 7 horas. Todo este episodio, hermanos, todo este episodio fue diseñado por Dios. Toda esta escena fue diseñada por Jesús. Esto no fue como que Jesús los dejó, no, había un propósito. Esa tormenta fue orquestada por Jesús. El envío de Jesús a la barca fue orquestado por él. Nada de esto es al azar. Aquí estaba todo calculado por la soberanía divina. Iglesia, nosotros también necesitamos recordar estas verdades cuando atravesamos circunstancias difíciles. Jesús no está ignorando lo que está pasando. Jesús está muy familiarizado con lo que está ocurriendo. Todo lo que está ocurriendo allí está en las manos de Jesús. ¿Escuchó bien, hermano? Los vientos estaban en sus manos, pero no solamente los vientos estaban en sus manos, los discípulos estaban en sus manos. Lo que pasa es que los discípulos lo olvidan muchas veces. Y tú y yo necesitamos recordar esta verdad cuando atravesamos momentos difíciles que muchas veces ignoramos. Él es el que intercede por mí y el que me suple en mi necesidad mayor, porque Él fue quien orquestó esto. Que no, cuando te pase lo que esté pasando, no olvides, esto no fue orquestado en manos del azar. Esto está orquestado por el soberano Señor. Y mire qué glorioso. Mientras ellos están pasando por la tormenta en el mar, en la ladera de la montaña, Jesús estaba de rodillas en oración por ellos. Esa es la bendición que tienen sus discípulos. Sus discípulos no sufren solos. Allí estaba Jesús intercediendo por sus discípulos en la ladera de la montaña. Romanos capítulo 8, versículo 31 al versículo 39 nos da un cuadro de esa escena de Jesús intercediendo por sus discípulos en medio de la vientos y en medio del mar embravecido. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó gratuitamente, también con Él, ¿cómo nos dará todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿y quién los condenará? Si Cristo es el que murió, más aún es el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios. Y mira lo que dice: y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, desnudez, peligros? Como está escrito: por tu causa somos muertos todo el tiempo, fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, en el cual soy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Pueden mirar la prueba de manera diferente, hermanos? Cuando sabes que es el mismo Hijo de Dios, el que está a la derecha del Padre, intercediendo por usted y por mí. La manera de ver las pruebas es distinta.
Es Él que está intercediendo por mí. No estoy solo en medio de esta situación. Él está conmigo y Él está intercediendo por mí. Y esto es parte de lo que Él quiere que yo pueda entender. Jesús está presente con nosotros. Cuando sus discípulos estaban en medio de aquella tormenta, ven a Jesús y se asustan porque no sabían que era Jesús. Y las palabras de Jesús creían que era un fantasma, dice el texto. Las palabras de Jesús: estén ánimo. Otra vez, yo soy. Es la misma palabra que utilizó Dios para revelarse a Moisés. He aquí, yo soy. Éxodo capítulo 3, versículo 14. No temáis. Es el yo soy de Dios. Es la palabra revelada de quién es Dios, el Yahweh, el yo soy, el Dios verdadero. Jesús está manifestando como Dios. Yo soy. No teman. Otra vez, no es casualidad. Ni los panes, no es casualidad. El cruce del mar, caminando sobre el mar. El pueblo de Israel caminó en medio del mar abierto. Jesús le está diciendo: yo vengo a ustedes caminando sobre el mar, porque yo tengo la autoridad sobre los vientos, tengo la autoridad sobre el mar, tengo la autoridad sobre los discípulos. Yo soy, no temáis. Dios ordena soberanamente pruebas en nuestra vida para revelarnos su carácter. Hermano, las pruebas en el antiguo pacto, donde Dios llevó a su pueblo cuando lo sacó de Egipto, era para él revelar su carácter. La prueba donde Jesús está poniendo a sus discípulos aquí es para revelar su carácter y para que ellos lo conocieran como el Mesías, el Rey prometido, que suple, que tiene el poder y que los ama. Esos no están allí de casualidad. Están allí porque Él quiere revelarse a nuestras vidas y quiere que le conozcamos en medio de esa tormenta, en medio de ese lugar difícil, en medio de ese lugar imposible. Es donde la presencia de Dios se hace real en nosotros. Y otro punto que podemos ver claramente es cómo Jesús se hace fuerte en nosotros. Cuando Pedro le vio caminando sobre el agua, él decidió que quería estar con Jesús. Y yo no quiero que usted vea este pasaje como tradicionalmente a veces lo vemos, porque a veces lo vemos un poco errado. Cuando usted tiene miedo, ¿a usted no le ha pasado que cuando chiquito, en medio de la oscuridad, en medio de que se perdió en un lugar, en medio de que un perro lo estaba persiguiendo, y usted ve que está su papá ahí, lo primero que tú quieres hacer es salir corriendo y abrazar a papá porque estás muerto del miedo, por el perro, por la oscuridad? Esa es la escena. Pedro está escuchando y diciendo: yo soy. Pedro dice: si tú eres, en el buen puertorriqueño, yo estoy embarrado, estoy asustado, no sé qué hacer. Si tú eres, yo quiero ir donde ti. Si eres tú, dime que yo vaya. Como eres tú, dime que yo vaya, porque yo quiero estar contigo. Jesús quería ir donde el Mesías. La petición de Pedro es una petición: ya que eres tú, el yo soy, mándame, que yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo, yo quiero abrazar, yo quiero estar en un lugar seguro porque yo me estoy muriendo. Y reconociendo que era Jesús, Pedro confió en que podía unirse a Jesús. Yo puedo ir donde Él, porque es Él. Yo obedezco la voz de autoridad. Y qué reconfortante, hermanos, que en medio de nuestra mayor aflicción, en medio de nuestra mayor prueba, aunque no tengamos fuerza como Pedro, Jesús sí tiene la fuerza, y al confiar en Él podemos experimentar la fuerza de Él en medio de lo que me está ocurriendo, porque lo estoy mirando a Él. La fe no era grande por causa de lo que Pedro creía. La fe era grande por causa de lo que Pedro miraba. Pedro miraba a Jesús.
probablemente tenía un montón de pensamientos que le llegaban a la mente, hermano, y los pensamientos no hay que invitarlos, nos llegan solitos. En los momentos de prueba, usted sabe, nos llegan solos, comienzan a venir un montón de pensamientos a nuestra vida y volver a enfocar, viene el viento, viene el mar, volverlo a enfocar en Jesús, el autor, el consumador de la fe, puesto los ojos en Jesús. Cuando Pedro comenzó a mirar los efectos del viento y de las olas, él comenzó a hundirse. Cuando tú y yo comenzamos a mirar fuera de Jesús, nuestra fe se comienza a hundir. Porque no es la fe como algo que yo creo y creo y creo y creo, sino algo como yo miro y miro. Yo estoy mirando al Señor. No es producto de Pedro, es producto de lo que Pedro miraba. Cuando tú comienzas a mirar, como veíamos en esta mañana en el estudio, por la fe Abraham dio a su hijo como sacrificio, sabiendo que Dios tenía el poder de resucitarlo de entre los muertos. Eso es la fe. Yo lo voy a entregar, decía Abraham, pero yo sé que cuando yo lo entregue, él me lo va a dar resucitado. Esa es la fe. Porque yo estoy mirando como al invisible. Estoy mirando al Señor Jesús. Cuando eso deja de ocurrir, hermano, nosotros comenzamos a hundirnos. Pero mientras él se hundía, se da el grito más hermoso que puede salir de cualquier labio: Señor, sálvame. Esas son las palabras más hermosas que puede salir del labio de un pecador. Señor, sálvame. Yo no puedo. Es imposible para mí. Necesito de ti, de tu gracia. Y el Señor le extiende su mano, salva a Pedro y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Recuerda que esta escena ya la habíamos visto en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, la diferencia es que ahora Jesús no estaba en la barca. Mateo capítulo 8, Jesús estaba en la barca. Ahora Jesús está fuera de la barca, pero de igual manera Jesús le estaba enseñando dependencia de él. Y las palabras fueron: hombre de poca fe. Y no se refería principalmente a la fe como algo subjetivo que debemos crear, sino algo en el cual nosotros debemos mirar. El objeto de nuestra fe es lo que nos hace fuerte. Nuestra fe es fuerte cuando el objeto de nuestra fe es fuerte. ¿Y quién es el objeto de nuestra fe? Jesús. El libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa eso? Por la fe comienza a decir todo lo que estos hombres hicieron. ¿Qué era lo que ellos esperaban? Al Mesías. Certeza de lo que se espera. Ellos esperaban al Mesías. Convicción de lo que no se ve. Ellos no veían al Mesías. ¿Se da cuenta? La fe no estaba puesta en la fe. Fe en la fe. Fe en lo que se espera, Mesías. Convicción de lo que no se ve, Mesías. La fe estaba puesta en la persona de Jesús. Es el objeto de nuestra fe. Mientras nuestra fe esté en la circunstancia o enfocada en cualquier persona o cosa aparte de Cristo, no importa cuánta fe tenga, tarde o temprano se va a caer. Por lo tanto, cuando nuestros ojos están en Cristo Jesús, el todo soberano, bondadoso, amoroso, misericordioso, Rey de la creación, que siempre está en control, podemos estar seguros que ni la vida, ni la muerte, ni circunstancia, ni cualquier necesidad me podrá separar de su amor. Porque mi fe no está en la circunstancia. Mi fe está en aquel que controla la circunstancia. Aunque estemos temblando como Pedro, Pedro fue fortalecido y caminó. Comenzó a mirar, como muchas veces pasa con nosotros, la circunstancia, dejó de mirar el objeto de la fe y comenzó a debilitarse. Versículo 32. Dice que el viento cesó
inmediatamente cuando Jesús subió a la barca, ahí podemos ver, hermanos, cómo está la paz de Cristo, el control de Cristo a nuestro alrededor, en medio del problema. El único capaz de traer paz en medio del caos, el único capaz de traer paz en medio de la tormenta es nuestro Señor. Y el clímax de este capítulo está en el versículo 33, donde podemos escuchar por primera vez las palabras de los discípulos diciéndole a Jesús: Hijo de Dios. Versículo 33: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Los discípulos pudieron entender que aquel mejor Moisés que multiplicó el pan, aquel mejor Moisés que lo hizo pasar en medio del mar al lugar seco y seguro, ese no es simplemente un profeta, ese es el Hijo de Dios. Verdaderamente es la primera vez que los discípulos le dicen Hijo de Dios. Ya los demonios se lo habían dicho, Hijo de Dios, pero es la primera vez que los discípulos identifican y adoran a Jesús como Hijo de Dios. Los llevó al punto que los quería llevar. Que ustedes pudieran conocer que yo no soy un hombre cualquiera, yo no soy un milagrero cualquiera, yo no soy un profeta del antiguo pacto como Moisés, yo soy uno mejor que eso, y es que yo soy el Hijo de Dios. Cuando Él llega a una tierra, llegan a tierra seca, porque si Jesús dijo que nos va a llevar ahí, nos va a llevar. Llegan a la tierra, la gente corre, trae a los enfermos, y con solamente tocar el borde del manto de Jesús, ellos son sanados. Ese es el poder de Cristo, ilimitado y abundante, que no solamente provee el pan, no solamente calma las tormentas, Él trae una restauración integral. ¿Y a qué está apuntando esto? A la venida del reino eterno. Ya no habrá más llanto. Recuerda que el rey estaba en tierra, lo tocaban y eran sanados. Llegó a un lugar incrédulo, que no le conocía. Escucharon de Jesús y comenzaron a tocarle, y Dios los sanaba. No quieren decir que necesariamente eran salvos, pero lo que Jesús le estaba mostrando era que cada milagro de Jesús era un anticipo a la redención final. Ya no habrá muerte, ya no habrá dolor. Eso es lo que apuntaban esos milagros. Los milagros aquí en la tierra es un anticipo del reino eterno, donde no existirá la enfermedad, donde no existirá el dolor, donde no existirá la muerte. Así será el reino eterno. Así que la clave para poder entender estos pasajes y a manera de aplicación para terminar, no está en la multitud. El centro no era la multitud. El centro no estaba en Pedro. El centro no estaba en los enfermos, sino en Cristo mismo. En la alimentación vemos a Jesús como el pan de vida que se da a sí mismo por nosotros. En el mar vemos al Señor del caos que gobierna y no solamente camina sobre las aguas, sino que cargó la cruz con el verdadero abismo de nuestro pecado. El mar en el antiguo pacto representaba el mal. Jesús no solamente caminó sobre el mal, Jesús recibió el mal que nosotros merecíamos. El pecado y el castigo que nosotros merecíamos fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos sanados. Y número 3, la sanidad que nosotros vemos en este pasaje es mostrando a Jesús como el Rey de toda la creación, que nos promete una anticipada un gusto. Es como cuando vamos por ahí a algunos restaurantes, ¿no?, que están las bandejitas para que tú puedas probar un poquito. Ya no los ponen, ya la cosa está tan cara que antes tú pasabas por los pretzels allí al frente de Marshall y cogía, ya no los ponen. Y por lo menos era una antesalita, un poquito, ¿sabes? Bueno, cuando pasas por los chinos, ¿no?, tenían las carnecitas y tú una antesala. Tú sabías que no ibas a comprar, pero decía algún día me la compro. Pues los milagros de Jesús era esa antesala.
esa probadita de reino, lo que va a ocurrir en el reino eterno. Así se mira el reino eterno. Prueba un poco de esto, porque yo soy el rey de toda la creación. En nuestra insuficiencia, en nuestro miedo, en nuestra fragilidad, iglesia, Jesús es suficiente. Y nos llama no a mirarnos a nosotros mismos, sino a levantar los ojos y poder decir en medio de la tribulación: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, tú eres el poderoso que gobierna mi vida y llevarás mi vida aún más allá de la muerte. Eres tú, oh Jesús. Y quizás hoy nos sintamos que no tenemos suficiente fuerza, suficiente paciencia para criar a nuestros hijos, suficiente fe para enfrentar un diagnóstico, suficiente valor para luchar con mi pecado. Pero el evangelio no se trata de tu suficiencia, sino de la suficiencia de Cristo, no de la tuya. Él es el pan de vida que se da a sí mismo. Cuando entregas lo poco a Él, su gracia lo multiplica. Entrégalo a Cristo. En tu carencia, entrégale lo poco que tiene para que lo multiplique para su gloria, entendiendo que Él es el que tiene la autoridad. En tus tormentas, no quites tus ojos de Cristo. Aunque tu fe sea débil, su gracia es fuerte en ti. Y en tu esperanza, espera con fe el reino de Dios, en el que Jesús traerá sanidad y plenitud definitiva. Él es nuestro Rey, que salva, que provee y que reina en nuestras vidas. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por sustentarnos. Gracias porque en nuestras carencias podemos venir a ti, sabiendo, Señor, que eres tú el que sustenta nuestras vidas. Te entregamos, Señor, lo poco que somos, porque sabemos que en tus manos tu gracia sobreabunda en medio de nuestras debilidades. Y ayúdanos, Señor, a que en nuestras tormentas fácilmente nosotros quitamos nuestros ojos de ti. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestros ojos en Cristo, aquel que dijo que era el dueño de la vida, el Señor de señores. Y aunque nuestra fe se debilite, podemos decir como Pedro: quiero ir a ti, quiero mirarte a ti y quiero asegurarme de que estoy en los brazos seguros de mi Señor Jesús. Pero, Señor, muchas veces los pensamientos, la duda, el mar, el viento nos hace, Señor, que nuestra fe decaiga. Ayúdanos a seguir puestos los ojos firmes en Jesucristo y a esperar en esa gloria eterna que esos milagros apuntaban, el reino eterno de nuestro Señor. A ti damos la gloria, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.